estar con... Entonces, ¿quién recuerda qué vimos hace 8 días? Nadie recuerda nada, nadie apuntó nada. A ver, cojamos acá por acá uno al azar. Alejandra Ramírez, ¿qué vimos hace 8 días, hermosa? No, profe, no me acuerdo. ¿Cómo así? Dios mío, ¿no toma apuntes la niña? No, profe, yo tomo apuntes después de la clase porque yo no soy capaz de tomar apuntes en medio de la clase. Ay, por eso fue hace 8 días. No, profe, no me acuerdo. Em, a ver, ¿quién más por aquí? ¿Quién más? Ángela, ¿qué vimos hace 8 días? Ángela. Mariana, dale, hermosa. Si no estoy mal, profe, vimos sobre la literatura renacentista, la literatura del siglo XV, como las cuatro literaturas, si no estoy mal. Ok, listo. Entonces, sí, efectivamente, ya habíamos visto dos literaturas y hace 8 días hablamos de la literatura del Renacimiento, ¿cierto? Y decíamos que esta literatura estaba enfocada en el humanismo. Y con lo que pasa aquí en este curso, definitivamente refuerzo que la toma de apuntes es muy, muy importante, por lo menos para recordar el tema que se vio y lo central. ¿Listo, hermosos? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de la literatura del Renacimiento, estamos hablando en este caso de la literatura del humanismo. Y cuando hablábamos del humanismo, pues no decíamos que estuviera centrada en el humano, sino que por esa época empezó a surgir el tema del reconocimiento del humano, de los derechos humanos, de la libre expresión y demás, y que eso permitió pues que claramente en la literatura pues hubieran más géneros, más formas de escribir y que las personas pudieran expresar su pensamiento y sus ideas. ¿Listo? Básicamente yo creo que ese es el resumen de lo que hablamos. Hasta ahí de pronto preguntas, comentarios, algo que quieran decir. Listo, hermoso. Entonces, vamos a ir de una vez a nuestro material, ¿vale? Vamos a ir al módulo. El día de hoy vamos a hablar de la literatura del romanticismo. Entonces, mientras que yo habilito acá el módulo, quisiera escuchar qué saben ustedes o qué creen ustedes que es la literatura del romanticismo o la época del romanticismo. Si no saben, pregúntenle a Google que él sí sabe y me cuenta. Literatura del romanticismo. ¿Ya encontraron? Esta es la 2.4. Listo, hermosos, ¿ya encontraron? Ya les dijo Google algo, pero no me vayan a mandar al chat. Me hacen el favor y me levantan la manito y nos comparten. Nos comparten qué encontraron. Ya les habilité el módulo para que también lo puedan visualizar. ¿Ninguno? Ya la habilité, ¿listo, Santi? Entonces, chicos, cuando hablamos de la literatura del romanticismo, pues su propia palabra lo dice, ¿no? Básicamente estamos hablando de la literatura que evocaba el sentimiento y el romanticismo, ¿sí? Claramente cuando hablamos de sentimientos, pues estamos hablando de cosas que son subjetivas a lo racional, ¿no? Sino más bien de algo que es emocional y que está en el interior del corazón de cada uno, ¿sí? Entonces, dependiendo de el sentimiento, pues de esa manera se escribía.
Podríamos pensar que al ser romanticismo quiere decir que todo es romántico. Sin embargo, esto es una idea equívoca, porque cuando hablamos de romanticismo estamos hablando de sentimientos en general, ¿listo? Entonces, puede ser amor, puede ser soledad, puede ser tristeza, puede ser odio, en general, todos los sentimientos, ¿listo? Entonces, eso es como el resumen general o el concepto general de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí vamos a ir a nuestro módulo. Les voy a pedir que por favor ingresen para que podamos indagar un poquito más en el tema. Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la primera parte. Bueno, de hecho vamos a hablar dos, del romanticismo y de la del realismo, que fueron las dos se dieron como por la misma época. Cuando hablamos de la literatura del realismo, también estamos hablando de esa literatura básicamente que representaba 100% la realidad, ¿sí? Entonces, romanticismo, emociones e imaginación, realismo, realidad. ¿Listo, preciosos? Ahora, si alguno de ustedes me ayuda, por favor, leyendo la introducción. Gracias, Alberto, muy amable. La introducción, teacher. Sí, por favor. El siglo XIX fue una época de profundos cambios sociales, políticos y culturales, marcados por la Revolución Francesa y significativamente en la literatura, dando lugar a dos movimientos principales, el romanticismo y el realismo. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del siglo XIX, chicos, entonces, bueno, venimos de una literatura o de un periodo histórico donde se empieza a generar el humanismo y el reconocimiento del ser humano, ¿cierto? De los derechos que tienen y donde empieza a haber como una inconformidad de las personas por pues todo el tema de la opresión del poder y demás. Y eso nos lleva claramente a la Revolución Francesa. Entonces quisiera saber si alguno de ustedes puede decirme por qué, aunque estamos en Colombia, siempre en historia nos enseñan la Revolución Francesa. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Francesa o cuál es el objetivo de que nos la enseñen? ¿Alguno de ustedes sabe por qué siempre nos enseñan la Revolución Francesa? ¿En Argentina también la enseñan, Jair? ¿Sí? Listo. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿Por qué siempre todo el tiempo nos están hablando de eso? ¿Cuál es la importancia? Pero no me escriban porque no estoy mirando el chat, ¿listo? Yo creo que es porque es importante para la democracia, ¿no? O sea, ellos sentaron las bases al generarse toda la revolución. Pues cuando nos cuentan la revolución siempre nos hablan de la importancia de la democracia, cómo influyó para lo que actualmente conocemos como la democracia en el mundo, ¿no? Entonces fueron revolucionarios en ese aspecto y sentaron un precedente en cuanto a la democracia. Ok, listo, Ángela, muchísimas gracias. Aslandinos. Profe, que también quería detallar algo sobre lo que dijo mi compañera y es que también influyó en la organización de los partidos políticos, profe, también como en la independencia, profe, del país mismo y en la cultura, profe. Listo. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Los dos están en lo cierto. Les voy a decir algo y espero que no se les olvide nunca. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, chicos, y nos enseñan la Revolución Francesa, básicamente es porque fue el primer país que se revolucionó, ¿no? Después de eso, pues vinieron otras revoluciones. Entonces, ellos fueron el ejemplo a seguir. Y a raíz de esas revoluciones fue que se generó la democracia, los partidos políticos, los sistemas de gobiernos y demás. Por eso es que siempre enfatizan en enseñarnos la Revolución Francesa, ¿sí? Normalmente nosotros como que seguimos parámetros o imitamos parámetros. Entonces, claro, ellos se revolucionaron, les funcionó, empezó a ejercer una democracia y claramente, pues de ahí para allá, pues hubo una escala o una escalerita de revoluciones. Listo, hermosos, pero ellos fueron el primer país, por eso es que siempre nos están enseñando la Revolución Francesa, porque fue el ejemplo, ¿vale?
Luego de la Revolución Francesa, pues no luego digo ahí enseguida, sino ya después, viene la Revolución Industrial. Y básicamente con la Revolución Industrial, pues se genera una transformación en la industria tremenda, ¿no? ¿Algunos de ustedes saben cuál fue, mejor, ¿cómo lo decimos? Sí, como la implicación más importante de la Revolución Industrial, aparte de las máquinas, que las máquinas, mejor dicho, fueron el boom. Pero aparte de las máquinas, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál fue, mejor dicho, esto que hizo que la revolución industrial, valga la redundancia, revolucionara la industria? Ni idea, ni idea. Listo, hermosos. Espero que esto tampoco se les olvide. Entonces, aparte de la máquina de vapor, que fue, mejor dicho, una cosa maravillosa, porque empezaron pues a raíz de ese motor a vapor de crear muchas máquinas que empezaron a ser ejecutadas en las labores que eran 100% manuales. Adicional a eso surge la producción en línea. Entonces, la producción en línea es que si vamos a hacer un carro, una persona hace las sillas, otra persona le pone las llantas, otra persona le pone las puertas y eso generó pues muchísima más productividad. Entonces, esos fueron como los aportes de la revolución industrial. Maquinaria, en este caso la máquina de vapor y la producción en línea, ¿vale? Para que lo tengan presente. Entonces, teniendo en cuenta estos dos movimientos principales, estas dos, perdón, referencias históricas principales, surge el romanticismo y el realismo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el primer concepto que es romanticismo. Dice, reacción contra el racionalismo, priorizando la emoción y la imaginación, exaltación de la naturaleza y el individuo. ¿Listo? Entonces, el romanticismo se enfocaba en las emociones y la imaginación. ¿Vale? Y surge también el realismo, que es la búsqueda de la representación objetiva de la realidad, enfoque en la vida cotidiana y los problemas sociales. Entonces el realismo empezó como a dramatizar esas cosas que se generaban en el mundo normalmente, ¿listo? Que era como de la vida diaria. Dice, ambos movimientos, a pesar de sus diferencias, reflejan las inquietudes y contradicciones de la época, dejando un legado importante en la literatura moderna. Hasta ahí, apuntes, preguntas, algo, mis amores. ¿No? Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Entonces, el primero es comprender las características y diferencias entre el romanticismo y el realismo. El segundo, analizar obras literarias del siglo XIX, identificando los elementos propios de cada movimiento. Y el tercero, reflexionar sobre la influencia del contexto histórico y social en la literatura del siglo XIX. Entonces ya hay como que vimos un abrebocas de todo en general. Bueno, acá tenemos el concepto general del romanticismo. No lo vamos a leer todo, vamos a leer la primera parte que es como donde está la base de esto. Entonces, alguno de ustedes, por favor, que me ayude leyendo hasta acá, hasta el puntico, hasta conocimiento, porfa. Aslan, gracias. El romanticismo que floreció a finales del siglo, uy, profe, ese del siglo no sé, profe, ¿cuál es? 18, 18 y a principios del siglo 19. XIX, fue una redacción apasionada contra la racionalidad estricta de la ilustración. Este movimiento priorizó la emoción, la intuición y la imaginación como fuentes principales de experiencia estética y conocimiento. Muchísimas gracias, Aslan. Entonces, mis amores, ya habíamos hablado de que había una escritura donde se había intentado como priorizar la imaginación, ¿no? Como la de, por ejemplo, la de los dioses griegos. Pero siempre esta escritura como que estaba enfocada en las creencias de los demás, estaba enfocada en los temas del gobierno, estaba enfocada en la cultura. Sin embargo, el fenómeno del romanticismo básicamente es que tú piensas y escribes, ya, ¿sí? Como que no tienes que tener
un enfoque, no debe estar dirigido hacia la política, no debe estar dirigido hacia el gobierno, no está dirigido hacia la historia, no, sino simplemente yo tengo una emoción y como que le doy rienda suelta a esa emoción y empiezo a escribir. Entonces, esa es como la característica del romanticismo. No solo que se inspiraba en las emociones, sino que adicional a eso, pues tenía un flujo libre, ¿vale? ¿Hasta ahí preguntas? Y ahora nos vamos para el realismo. Les voy a pedir que por favor cuando tengan tiempo puedan ingresar, puedan leer, porque es importante lo que está ahí, sino que ustedes saben que en la clase pues nos toca aprovechar el tiempo al máximo. ¿Quién me ayuda por favor leyendo el realismo? Igual hasta acá, hasta el puntico. Yair, gracias. El realismo que surgió a mediados del siglo XIX Sí, buscó romper con el idealismo romántico y representar la realidad de manera objetiva y veraz. Los escritores realistas se centraron en la observación minuciosa de la vida cotidiana, retratando los detalles de la sociedad con precisión y sin idealizaciones. muchísimas gracias, Jair. Entonces, cuando hablamos del realismo, normalmente decíamos toda la literatura se basaba en la realidad, en lo que estaba sucediendo, en la historia, ¿sí? Sin embargo, la diferencia de esta literatura, ya enfocada sobre el siglo XIX y denominada realismo, es que se enfrascaba o se direccionaba en la realidad, pero de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, se podía escribir sobre la vida de una persona solitaria, sobre la vida de una persona enamorada, sobre la vida de un hombre enfermo, sobre la sociedad en general, ¿sí? Una ciudad o de pronto un barrio. Entonces, claro, está enfocada en la realidad, pero ya no digamos en las cosas, otra vez vuelvo, de la iglesia, del gobierno, de la política, no, sino en cosas normales de la cotidianidad, ¿listo? Entonces podemos decir que el realismo son como los primeros pines o los primeros pasos que tenemos a la literatura que podemos observar hoy en día, que es como la literatura más reconocida que va centrada en los acontecimientos o sucesos del día a día. ¿Listo, hermosos? Y vamos a finalizar con este que dice puntos claves adicionales. Dice, ambos movimientos reflejan las transformaciones sociales, políticas y culturales del siglo XIX, aunque desde perspectivas diferentes. El romanticismo y el realismo dejaron un legado duradero en la literatura y el arte, influyendo en las corrientes posteriores. Las personas que conocen de arte deben saber que la literatura y el arte están 100% ligadas. Entonces, así como hay literatura del modernismo, hay arte del modernismo. Literatura del romanticismo, hay arte del romanticismo. Literatura del realismo, arte del realismo. Ahí para que lo tengan como presente, es como un tipcito ahí, adicional. Idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten. Está cortica, entonces para que por favor la pongan bonita. Dice la literatura del siglo XIX, un reflejo del alma humana y la providencia divina en un mundo en transformación. Claramente, chicos, cuando hablamos del siglo XIX, estamos hablando de grandes cambios a nivel mundial, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues nos han traído avances no solo tecnológicos, sino también en la forma de vida, ¿sí? En la forma que tenemos de sociedad. Entonces, ahorita ya hablábamos un poco o hacíamos como una introducción a la historia y veíamos cómo esa historia pudo transformar a nivel general y gracias a eso, a esas revoluciones que hubieron en ese momento, en ese siglo, pues hoy en día tenemos avances como los que ya hemos evidenciado. Entonces, claramente, cuando hablamos de todos estos procesos, debemos reconocer que el Señor está en todas las cosas y que pues el Señor todo lo usa para bien y tiene un propósito, ¿no? Ya hablando más enfocados hacia la literatura, pues también vemos cómo la literatura nos permite reflejar cada una de las condiciones del ser humano, ¿no? Y cómo esta libertad que el Señor permitió en su momento, pues llevó a que la literatura tuviera múltiples facetas y múltiples expresiones
para que fuera más llamativa, atractiva y también para que las personas pues pudieran evocar sus emociones. Hasta ahí mis preciosos aportes, preguntas. ¿Ya apuntaron la idea fundacional? Mientras que terminan, miremos qué hay acá en el chat. ¿Listo, hermosos? ¿Terminamos? Entonces, avancemos. Bueno, entonces vamos a hablar de la literatura y vamos a explorar la transformación entre la emoción y la realidad. Vamos a ir primero entonces con el contexto histórico. Aunque ya lo vimos a grandes rasgos, vamos a ampliar un poquito la información. ¿Listo? ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Algún buen samaritano en 11 que me ayude a leer? Aleja, gracias, hermosa. El siglo XIX fue un periodo de cambios significativos, incluyendo la expansión de las ideas democráticas y el auge de la revolución industrial, que alteraron la estructura social y económica de Europa. Estas transformaciones llevaron a una reevaluación de la literatura y sus temas, marcando el comienzo de nuevos movimientos literarios. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que claramente a medida que en la historia se generaba un cambio, pues de esa misma manera en la literatura se generaban también cambios y se generaban replanteamientos dependiendo también pues de cómo iban surgiendo las cosas, ¿no? Y pues claramente a más libertad, pues más literatura. ¿Quién me ayuda con este, por favor? Voy a leer yo, dice. La Revolución Francesa de 1789 no solo alteró el sistema político, sino que también promovió ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Este ambiente revolucionario sentó las bases para el romanticismo, que respondía a la búsqueda de identidad individual y la emoción humana en contraste con las normas rígidas del neoclasicismo. Entonces, básicamente, con la Revolución Francesa, pues se empezó a buscar todo el tema de la igualdad en las personas. Y eso pues llevó también a la literatura que empezara a cuestionarse sobre sus sentimientos, sobre quiénes eran, sobre su identidad y demás. Y por eso se genera todo este tema del romanticismo. Influencia de la revolución industrial. Ahora vamos a hablar de la influencia que tuvo la revolución industrial. Dice, transformó radicalmente los métodos de producción y provocó la urbanización. Esto no solo cambió la vida cotidiana e incrementó las tensiones sociales, sino que también inspiró a escritores realistas a retratar las luchas de la clase trabajadora y los problemas sociales de la época en sus obras. Debemos saber, chicos, que con la revolución industrial y con el tema de la línea productiva, que ya les había dicho anteriormente, que recordemos que el trabajo de línea productiva es que cada uno tiene una tarea o se especializa en una tarea, ¿sí? Pues básicamente esto trajo muchísimo, digamos que esclavitud laboral, ¿sí? Las personas trabajaban muchísimo tiempo, sus salarios eran escasos, sus condiciones laborales no eran las adecuadas, la producción pues era bastante amplia y pues eso como que también como siempre empezó a generar y a traer inconformidades en las personas. Entonces, la clase obrera, la clase trabajadora se vio bastante afectada. Ya luego con el tiempo vino como la regulación de todo ese tema, pero sí, con la revolución industrial las personas sufrieron muchísimo.
por el tema del trabajo, sobrecarga laboral, espacios no adecuados, bueno, un montón de cosas. Entonces también vemos cómo los escritores y las personas empezaron a detectar, venga, se está generando una industria, pero esa industria está perjudicando pues a la clase trabajadora, a la clase obrera, y empezaron a plasmarlo directamente en la literatura. Dice, vamos a la segunda parte, el romanticismo. Entonces ahora nos vamos a ir para el romanticismo. Entonces, definición y características. El romanticismo se caracteriza por la exaltación de la emoción, la imaginación y la subjetividad. Este movimiento literario valoró la libertad artística y la expresión personal, distanciándose de las reglas estrictas del neoclasicismo. Entonces, cuando hablamos del romanticismo, básicamente hablamos de emociones, imaginación y libertad. Esas son las tres palabras que definen, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces fue esa época donde las personas pudieron empezar a explorar la literatura desde su emocionalidad, desde sus sentimientos. Reacción contra la ilustración. Dice, el romanticismo surge como reacción a la ilustración que priorizaba la razón. Los románticos rechazaron el racionalismo y buscaron sumergirse en el mundo de la emoción y sublime. La naturaleza ocupó un lugar central en el romanticismo, siendo considerada fuente de inspiración y refugio espiritual. Los escritores románticos la representaron como un ente vivo y mágico, lleno de simbolismos. Entonces ahí es donde encontramos pues varias representaciones sentimentales evocadas o enfatizadas en la naturaleza y viceversa, ¿no? Entonces, claramente al ver la naturaleza podemos encontrar una inspiración. Y durante el romanticismo, pues fue una de las principales fuentes de inspiración para la literatura. Individualismo y rebeldía. El romanticismo promovió el individualismo y una actitud de rebeldía contra las normas sociales y literarias. Se valoró la voz única de cada autor y su derecho a expresar sus sentimientos y experiencias personales. Entonces, el romanticismo dio libertad de expresión y ahí se genera el individualismo. Normalmente antes, si una persona quería leer un libro, pues iba a encontrar como lo mismo, ¿sí? Las mismas epopeyas, la misma historia representada y demás. Pero aquí pues se genera como ese cambio donde ya hay muchas facetas y dependiendo de quién lo escriba y del sentimiento que esté efectuando, pues la obra va a ser diferente. Nos quedan 3 minutos. Hasta ahí, mis amores. ¿Preguntas, aportes? Listo. Autores destacados. Víctor Hugo. Es una figura central del romanticismo francés, conocido por su profunda exploración de la condición humana. Su obra presenta emociones intensas reflejadas en su compromiso social y político. Él normalmente escribía mucho de política y de la rebeldía y de la opresión y todo ese tema. Ese era como su enfoque. Obras representativas, Los Miserables. Es una de las obras más emblemáticas de Víctor Hugo que retrata la lucha por la redención y la justicia. Esta novela refleja las tensiones sociales de su tiempo y la profundidad emocional del romanticismo. Bueno, este es otro, Gustavo Adolfo Becker. Dice temáticas de melancolía y anhelo. Las temáticas de melancolía y anhelo son recurrentes en el romanticismo, reflejando la búsqueda de lo inalcanzable. Estas emociones crearon un lazo entre los autores y sus lectores, resonando con la experiencia humana universal. La verdad, a mí me parece que la literatura romanticista, los libros de la literatura romanticista, pues al evocar las emociones del autor, son como un poquito complejas, porque como que ellos imaginaban muchas cosas y le daban conceptos
a cosas que de pronto si uno no estaba en la época o no tenía el conocimiento, no pueden ser tan claras. Entonces ahí les cuento con esa literatura. ¿Preguntas sobre el romanticismo? ¿Algún aporte, mis amores? ¿Algo que quieran decir? Listo. Entonces vamos con la siguiente, que está el realismo. Dice, definición y características. El realismo es un movimiento literario que se desarrolla en el siglo XIX, caracterizado por la representación detallada y objetiva de la vida cotidiana y de la sociedad. Aboga por una narración que evite el idealismo y que represente personajes y situaciones verosímiles, es decir, que son reales, que suceden, que están pasando en el momento, ¿sí? No es nada así abstracto ni extraño, sino es algo que es como es y ya, ¿listo? Dice, el realismo se presenta como el opuesto del romanticismo, que prioriza la emoción y la subjetividad, en lugar de insaltar la naturaleza y los sentimientos. El realismo se enfoca en la observación crítica de la vida tal y como es, capturando sus aspectos más crudos y verdaderos. Normalmente cuando hablamos de la literatura realismo,